La DB02, que es la que está aquí en el centro, se estudiaron 12 muestras. Para este caso, pues tiene una dispersión grande, sí, de 200 a casi 600 millones de años. Sin embargo, pues como se estudiaron solo 12 circones, ellos dicen que no hay como suficientes muestras para darles más órdenes, ¿sí? Y pues que la máxima de depositación es de 270 a 220 millones de años. Finalmente, aquí en la DB19 se estudiaron 30 muestras, corresponde a una cuarcita, y pues tiene una población importante en 240 millones de años, que es este pico que observamos acá, y picos menores en... Señor. Julián, no son 30 muestras, es una sola muestra, que es una cuarcita del complejo Cajamarca, Ajá. en la cual estudiaron 30 partículas de zircón. De zircón, ok. Sí, no son 30 muestras, es una sola muestra, que está identificada ahí con ese número. Noten que el de abajo también es un gneiss, que no es la roca más común. Recuerden que también ya vimos el gneiss de la miel. Entonces aquí en esto que están poniendo, este gneiss podría en realidad tener cualquier edad más antigua, igual es zircón detrítico, pero tiene partículas de más de 600 millones de años, lo cual los hace parecida al gneiss anterior, al de la miel. La más joven, ¿usted cuánto dijo que era? ¿270 o de la muestra 2? De la muestra 2, de 220. 220. Que sería, de nuevo, triásica, digamos. Triásica. Bueno, bien, listo. Listo. Adelante. Entonces, sí, por la aclaración, entonces serían 30 cristales. Y pues el pico mayor estaría en los 240 millones de años, y también habrían picos entre 500, 600, 1000 y 1200. Este último pues haría parte de la orogenia gremiliana. Entonces ahora vamos a hablar de los resultados que obtuvieron también en la cordillera central, pero lo relacionan a intrusiones jurásicas y cretácicas. En este caso son 5 muestras, la DB05, la DB09, ambas hacen parte del batolito de Ibagué, la DB26, la DB56 y 58, que harían parte del batolito de Antioquia. Entonces, para el batolito de Ibagué, pues tenemos acá en esta muestra DB05, es una diorita, y pues acá dicen que es una edad menos precisa porque observamos acá que se aleja al valor de 1. Este sería la desviación estándar aritmética ponderada, y le dan una edad de 166 millones de años con un margen de error de 10 millones de años. La DB09 es un granito expuesto en la zona de formación frágil, está asociado a la falla de Ibagué. Esta es 10 kilómetros hacia el este de la falla, y esta es más hacia la zona de falla, y la edad promedio es de 159 millones de años. Aquí la consideran como una edad de emplazamiento. Aquí parecieran estarlo considerado como separado del complejo Cajamarca. Sí, señor. Sí, acá ya es separado el complejo Cajamarca, y le dan la connotación de las intrusiones jurásicas y cretácicas en la cordillera central. Déjame ver la anterior, claro. ¿La tabla, profe? No, sí, está bien. Y la anterior. O sea, esto es aparentemente lo único que están considerando como el complejo Cajamarca, es lo triásico. Sí, sí, señor. ¿Sí? Bueno, pero ya estamos, digamos, anotamos que son todas las rocas que están entre las dos fallas. Ajá, sí, señor. Adelante. Entonces, sí, como que los separan. Entonces, y también los van a separar por las señales geoquímicas que vamos a ver más adelante. A ver. Listo, entonces, ahora vamos con el batolito de Antioquia, que son las que están acá arriba, y el plutón de Córdoba, que sería este. Entonces, para la DB56 es un granito con edad promedio de 87.2 millones de años. Para la DB58 es un granito, tiene una edad promedio un poco más antigua en comparación a este, y le dan una edad de 93 millones de años.
Para el Plutón de Córdoba es una gran meteorita y la edad promedio es de 79.7 millones de años. Aquí también la consideran, al igual que el batolito de Bague, como edad de emplazamiento. Sin embargo, noten que el valor también está alejado de 1 y pues noten también como la amplia dispersión que tiene en esta parte. ¿En dónde queda este Plutón de Córdoba? Este estaría ¿Puede mostrar hacia... el mapa? Sí, señor. Ahí estoy viendo el batolito de Ibagué, el batolito de Antioquia, ¿cierto? Estaría intruyendo al complejo Quebrada Grande, profe. ¿Pero dónde está? ¿En qué posición está? No veo el cursor. Ah, ok. ¿Lo alcanza a ver acá, profe? Sí. Sí, Acá está como Armenia, acá como digamos, pero no muestro la DB26 ahí señalada. ¿Cuál es? ¿Puede agrandar el mapa para ver? sí. Claro, de positivo. Acá. Entonces esta es la muestra de 26. Entonces aquí hay como una línea punteada que no se alcanza a ver muy bien y estaría acá cerca como al sistema de fallas de San Jerónimo hacia el este, profe. Sería esta estrella de acá. Acá está el ¿Y número esa unidad, 26. esa es la unidad café? ¿Es toda la unidad café o la unidad café qué es? La unidad café sería Quebrada Grande. Esta unidad café sería Quebrada Grande, esta sería Arquía. Entonces Entonces lo están sería como una poniendo, intrusión. claro, lo están poniendo a intruir Sí, Quebrada Arquía, Grande. Arquía y Quebrada Grande. Sí, señor. Creo que más Arquía que Quebrada Grande. Sí, O es que sea está que muy cerca. ese no hace parte del complejo Cajamarca. No, esto ya no daría parte del complejo Cajamarca. Ujú. Bueno, entonces volvamos a las edades. O sea, este es ligeramente más joven que los otros batolitos, muchas de las edades que usted estaba mostrando ahorita. Sí, profe, este es un poco más Las joven. edades, ya sea, Antioquia es 93, de 80, no, 87 a 93, ¿cierto? Y el de Córdoba es más joven, es alrededor de 80, Sí, ¿cierto? ese sería campañano, profe. Sacaría en Ujú, campañano. ujú. Y está por fuera del, digamos, del complejo Cajamarca. Sí, exacto. Sí, es hacia el este, hacia el oeste. Entonces, en este caso, estaría intruyendo al complejo Quebrada Grande y estaría muy cerca a la zona de falla Monarquía. Me parece que incluye más bien el complejo Arquía. Yo lo he visto en campo como incluyendo el complejo Arquía. Ok. Porque fíjese que lo pusieron ahí en toda la Profe, y tabla. digamos, aquí me surge una pregunta y es relacionado con esta población de circones. Ellos dicen que es una intrusión. Digamos, es que haya como esta amplia o altos cristales de circón no haría relación a que podría ser más bien continental, o sea, más que, o sea, esta intrusión. Que fuera circón detrítico o algo así, ¿está pensando? Sí, sí, señor. No, creo. Pues puede ser, pero lo que muestra la edad es que, digamos, el rango de error es muy grande. Pero aún así es una granodiorita y no Ajá, pareciera estar incluyendo otra cosa, porque fíjese que la edad se sale es para lado y lado. ajá. Si la que le da 50 y pico, de 50 y 60 hasta 100, simplemente es una imprecisión, el margen de error es grandísimo. Sí, Entonces, por eso tenemos poniendo sí, sí. pero es una roca claramente plutónica, por eso no obtiene esa edad. Ok, listo. Bueno, entonces continuamos. Aquí ya sería la unidad Quebrada Grande. Estas serían las rocas que estarían entre el sistema de fallas de Romeral y pues solo hay una muestra que es la que discutíamos en la clase pasada, que es una toba. Entonces acá estaría señalada. Entonces estaría cerca de la falla es San Jerónimo y esa es la muestra. Entonces le dan una a la metatoba de 114 millones de años. Y pues acá los autores mencionan que coincide con edades fósiles que van desde el Hauteriviano
al Albiano, reportados por González en 1980. Y pues aquí también podríamos correlacionarlo con lo explicado anteriormente por Sebastián y por Giselle. En Avellaneda creo que le dan edades de 113 a 103 millones de años para el complejo Quebrada Grande. Y en Jaramillo una edad más antigua, creo que son cerca de 140 millones de años, no recuerdo bien el número, pero pues también estaría relacionado con todo esto. Entonces, es como Pero para tener la colación. pero hemos detectado que los fósiles del complejo Quebrada Grande abarcaban todo el Cretácico. Todo el Cretácico, sí, sí. Todo el Cretácico, desde el Bergesiano hasta el Maastrichtiano. Entonces, lo que pasa es que seguramente lo más común en esta zona son aptianos y albianos, pero hay de todas las edades. Digamos, pensado, digamos, que era parte de una cuenca de forarca, frente al arco. Y, digamos, los fósiles dicen claramente cretácicos. Y hay una toba, 114. 114 millones de años. Que y creemos que sería incluida in situ. Ajá, O sea, primero se creció en la corteza oceánica, los basaltos, luego caen todos estos sedimentos que arrancan desde el Bergesiano, o sea que incluso los basaltos pueden ser oceánicos, pueden ser más antiguos, pueden ser jurásicos. Y luego están todos los sedimentos encima, y luego empiezan a aparecer estos cuerpos, estas metatobas, o esta toba, y por eso ahí hay una muy cerquita que es la que acabamos de hablar del batolito de Córdoba. Ajá. Y la granollerita, creo que era de Córdoba, que incluía ahí básicamente a los dos, mucho después en el Campaniano. Okay. Y pues digamos, esta muestra también es importante porque esta edad es la que le van a dar al complejo Quebrada Grande, incluso en las conclusiones ya pues la afirma, que es de 114 millones de años. Nosotros hemos hablado que el complejo Arquía es coetáneo a Quebrada Grande. Aquí le dan una edad de exhumación que va desde los 117 a 107 millones de años, pero eso lo veremos más adelante. Bueno, ahora vamos a hablar de las... La edad de Quebrada Grande no puede ser 114. No, profe. Pues como vimos, pues tiene un espectro amplio en el Cretácico, pero digamos en este artículo, digamos asocian de esta muestra de la DB20 al complejo Quebrada Grande, o sea, como... O sea, sí, es la única, una de las dos muestras ígneas datadas ahí, porque la otra sería la granadierita. Y en el complejo Arquía, pues también hay edades del Cretácico inferior, digamos de metamorfismo. Pero como les digo, yo me imagino que los basaltos en realidad son, los basaltos oceánicos acrecionados tienen que ser más antiguos, deben ser jurásicos, para que haya estratos desde el Bergesiano, o sea, altísimo antiguo del Cretácico, encima de esos basaltos en toda esta zona. Entonces, al oriente, Quebrada Grande tiene menos metamorfismo, al occidente, Arquía está más metamorfizado, está más cerca de la zona de subducción. Adelante. Lo que pasa es que ellos también utilizan, ellos más adelante van a hacer como unas reconstrucciones, profe, y utilizan como estas muestras y estas edades que obtuvieron para hacer como un orden cronológico de los eventos. Entonces a eso es a lo que me refería, que utilizan esta edad. Listo. Entonces aquí vamos ya a hablar de las rocas que son alóctonas, entre comillas, y pues están en el Valle de Cauca-Patía y la Cordillera Occidental. Se estudiaron 6 muestras y pues resalta el batolito de Buga, el litoema o los basaltos volcánica, el complejo ultramáfico de Bolívar y también Cisneros. Pues aquí las flechas tratan de indicar más o menos hacia dónde están, pero pues básicamente serían como hacia esta zona verde. Entonces acá está el complejo ultramáfico de Bolívar y este que está aquí en rojo sería el Plutón de Buga. ¿Listo? Entonces vamos a continuar para la DB42. Ellos dicen que es un gauro bléndico del Palmar con edades promedio de 99.7 millones de años y pues aquí hace parte a volcánica, como hemos mencionado antes, los basaltos de volcánica.
Para la DB108, también es una tobalítica, de la formación espinal. Entonces, pues aquí lo que hemos discutido en la clase pasada, pues que está intercalada con turbiditas semipelágicas de la formación espinal, cuya edad promedio, como notamos acá, es de 75.5 millones de años, y pues representa la máxima edad depositacional. Esta edad se corrobora con la presencia de radiolarios y amonitas también del Cretácico superior. Eso es lo que discutimos la clase pasada. Ese gauro del palmar, si tiene, este fue datado con zircón, ¿cierto? También. Sí, señor, también con zircón. Si tiene tanto zircón, no puede ser parte de los basaltos de la cordillera occidental que han llamado formación volcánica, porque esos basaltos sí son oceánicos y son acrecionados. Si fuera acrecionado, no habrían podido datarlo. Entonces, ese gauro de ahorita, lo que sea, tiene efectivamente esa edad de 99, que como pueden ver, ya hay varios de esos cuerpos de esas edades. Si se fijan, hay un montón de cuerpos de todo el Cretácico superior, sobre todo. Sería como cenomaniano, creo. De todo el Cretácico, a partir de esas edades que hemos discutido, están presentes ahí. Entonces, este gauro, si tiene tanto zircón, que es la parte importante para nosotros, no puede ser oceánico. Es un gauro que es eyectado ahí in situ, en la zona, digamos, de subducción. Recuerden que tenemos variaciones desde gauro, granadiolitas, tonalitas, intruyendo a todas las rocas anteriores. La toma sí parece verdad, esa sí estaría ahí, porque aparentemente todos están muy cercanos. Lo mismo, con los mismos errores de edad, pero sí pareciera ser una roca volcánica, seguramente. Okay, profe. Y sí, efectivamente se cae en el cenomaniano. Ok, continuamos entonces con el complejo ultramárfico de Bolívar. Acá hay dos muestras, en la DB94, que es una pegmatita, y ambas son pegmatitas. En este caso le dan una edad de 95.5 millones de años, y para la DB95 le dan una edad promedio de 97.1 millones de años. Entonces aquí nos dicen que la DB94, 95 y 42 son rocas alóctonas provenientes de la gran provincia ígnea del Caribe. Entonces esto pues lo tratan de relacionar con lo que hablamos en clase pasada, a un arco de islas que luego se acreciona aquí al margen continental. Esa pegmatita es la muestra que usted trajo. Ajá, sí, señor. A la clase, la tonalita que tiene las cristales gigantes de Orblenda. Blenda, sí, señor. Y sí, efectivamente, como usted dice, ellos tratan de ponerla por allá en un arco de islas en la mitad de la nada, pero pues también es más lógica la interpretación que hemos hecho de que todos estos cuerpos intruyen a todas estas rocas que están ahí, porque si no le tocaría hacer como 5 arcos de islas y pegarlos todos después, con todas estas edades, incluyendo el batolito de Antioquia. Entonces, todas estas edades, más o menos 100 hacia más jóvenes, 114 hacia más jóvenes, todas son in situ. Creo que la más antigua de todas esas ígneas es la de 114, ¿verdad? La roca volcánica, o hay más antiguas de 114 en todo esto. Pero, profe, digamos, entre las rocas que están en el sistema de fallas de Romeral o las intrusiones, o el profe se refiere a las intrusiones. Sí, digamos, exacto, bueno, desde la falla de San Jerónimo hacia el occidente. Esa es la más antigua, creo que es esa de 114. Ígnea. Sí, porque digamos Antioquia le dan 93 y... Y recuerden que también al oriente de la falla de San Jerónimo están los cuerpos del Jurásico y del Cretácico. Y Bagué, sí. Y el batolito de Bagué tiene edades principalmente jurásicas, pero también hay unos cuerpos del Cretácico más temprano. Así que, digamos, el magmatismo también abarca todo el Cretácico, que se distribuye en estas posiciones, en los tres cuerpos, digamos, en los 4, porque está en Cajamarca,
Ajá. en Quebrada Grande, en Arquía y en los basaltos de la cordillera occidental. Entonces, todos esos tienen ese rango de edades del Cretácico. Ok. Adelante. Entonces ahora vamos a hablar del batolito de Uga. También hay dos muestras. La de B30 es una gran nederita. Esta incluye la formación Amaime, entre comillas, o los saltos de Amaime, complejo Amaime, como queramos decirle, y aflora en el Valle del Cauca, Caucapatía, perdón. Este está hacia el oeste del sistema de fallas de Romeral, como observamos, y pues la promedio que le dan es de 92.1 millones de años. Noten que el valor está cercano a 1. Eh, para la muestra de B91 es la de ahorita de la misma intrusión y le dan una edad promedio de 90.6 millones de años. Entonces noten que estas edades se parecen mucho, de la muestra de B91 y la de B30. Y creo que se parecen mucho a edades anteriores. A las edades anteriores, sí, señor. O sea, que les tocaría tener un arco magmático, aquí otro arco magmático, Sí, más arribita, sí. y otro más al occidente, y otro en el lado del batolito de Antioquia, Uh-huh. que tiene como 3 arcos de islas. Sí, sí, sí. Las edades, lo que quiero llamar la atención es que las edades son muy similares todas, de este oriente a occidente. Adelante. Uh-huh. Entonces ahora, con la misma tabla que hemos observado, la tabla 1, pues vamos a ver ahora los resultados que obtuvieron a partir del análisis argón-argón. Y pues en este caso vamos a tener al batolito de Ibagué, vamos a tener también al granito pérmico, están todos aquí hacia el este. Entonces, esta es la figura que nos traen. Entonces vamos a separarlos en minerales. Entonces para las orblendas, que son básicamente las que están en la izquierda, más estas dos, y las biotitas, que sería esta agrupación de este esquema, esta parte del esquema. Entonces, aquí pues estudiaron edades plató y dicen que son indistinguibles con respecto a las edades de la isócrona inversa. Entonces ellos hacen tiene una ecuación para corroborar qué tan fiable es la edad arrojada de la plató. Y pues a partir de eso como que ellos comparan a ver las edades que le da por ambos métodos. Entonces, para la DB04, que sería esta, da una edad plató de 159.2 millones de años. Para la DB05, da una edad de 153 millones de años. Pero Y para la... explique cómo está junto con su isócrona inversa y con el intercepto, que creo que es la misma muestra, la izquierda y derecha. Ajá, sí señor. Entonces digamos, esta línea que está aquí, como gris clara, vendría siendo el análisis dado con la isócrona inversa. Entonces, por ejemplo, observemos acá la de 0,9, que el valor se aleja, ¿no? Se aleja del obtenido con el sistema argón-argón, y pues estos lo asocian, digamos, a que puede haber escape de argón o, sí, liberación de argón, y digamos, también lo asocian, digamos, a estos escalones. Entonces, cuando la muestra está escalonada, es difícil darle una plató. Esta plató vendría siendo como la zona plana, ¿sí? Estas son las planas que observamos acá. Y, digamos, son las más fiables porque van, digamos, estudiando más profundo el cristal, ¿sí? Para ver qué tanto argón entró o salió en el sistema. Entonces, cuando el valor se aleja de esta línea oscura, digamos, tiene un mayor error. Entonces notemos que los que tienen edad plató pues están muy cercanos a esta edad oscura, a esta línea oscura, mientras que las que tienen mayor escalonamiento, pues esta línea se aleja. Ya para la muestra de B07, le dan una... En estas, antes de que las explico todas, en estas cuales parecieran tener valores de intercepto que indican que es más confiable el valor. Esta es de la izquierda, profe, en general. ¿Y cuáles son los valores de intercepto? Decímelos. Estos serían los valores de intercepto. Es que alcanzan a ver. ¿Pero cuáles? Dígame el número. Digamos el 48, 2.48, ¿Cuál? 1.9,
Mm, no, creo que no. ¿Alguien? No tenemos, digamos, por ejemplo, comparado con estas, que el valor es mucho más alejado. Gabriela. Hola, profe, ¿se escucha? Sí. Creo que pues, los números de intercepto deberían ser estos que están en segundo, o sea, el primero es la edad, digamos, los más confiables aquí, en la parte de la derecha, debería ser el que está cerca de 334, porque el otro tiene el 65, y el 65 no es confiable, y el 261 pues sería por abajo, pero pues también sería más o menos confiable porque sería por abajo. Y Pero en la de la de... están ahí, digamos la muestra es la misma. Digamos, la DB04 tiene dos gráficas. Y Sí. cada una tiene dos Dios, gráficas. en la DB07, la más confiable sería la que está abajo a la izquierda, que es la edad, el número de intercepto es 298 y es 296 para la más confiable. Entonces, esa sería como la más cercana, creo. Sí, acuérdense que yo les pregunté eso en el examen. Era un número efectivamente cercano a 300. Para algunos es 296 punto algo, para otros es 298, 299, entonces por eso lo puse. La respuesta era un número cercano a 300. Entonces noten que las muestras en las cuales coincide la edad del plató, por ejemplo la primera, DB04, 159.2 más o menos 5, está cercano a 155 más o menos 18, ¿sí? Utilizando el intercepto. Pero el otro intercepto, que es el valor que se relaciona con el argón atmosférico, que lo utilizan para saber qué tanto puede haberse introducido o volado isótopos, pues recuerden que los que encontraban más cercano al intercepto como DB07 era el más preciso. Y fíjense que en esa es exactamente el mismo valor, 148.9 a la izquierda en la 07 y 148.6 a la derecha. Y el intercepto es 298.8. Entonces, esa es, en medio de todo, digamos, es la más precisa. Tiene la mejor edad plató, que coincide con la edad de la isócrona inversa, y que tiene un intercepto cercano a 300, 298. Las otras todas tienen números que indican que el sistema no es tan totalmente cerrado, 330, 300, 260, 330, se van mucho para uno de los dos lados, y la peor es la 9, que tiene un intercepto de 65.9, por eso da semejante desviación, ¿sí? Entonces unas son más precisas que otras, pero digamos, no son las mejores edades, algunas, pero parecieran funcionar. Y todas son jurásicas, ¿verdad? Sí, sí, señor. Absolutamente todas las que hay ahí. O sea, noten que no hay, el hecho de que deban tanta dispersión muestra que algo pasó. O en las de la derecha, por ejemplo, 07 de nuevo. Ay, porque hay dos de 07. Porque una la estudiaron biotita y la otra ordenó, profe. Ah, Sí, señor. en esas, por ejemplo, en la de la derecha, cuando le preguntan a la biotita, hay unos datos al comienzo que dan una edad muy joven, con 60, luego sube a ciento y pico, y luego sí obtienen ese plató, que son como 5 valores en el plató, ¿no? Y esa también parece razonablemente buena. Entonces, si le preguntan a la biotita, la horrenda, pues le da efectivamente una edad jurásico tardío, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿en cuáles otras hicieron dos? No, solo en la de 7 y una que le hicieron solo biotita, que es la de 09, profe. Que fue la que dio el rango de error más grande, pero aún así la isócrona inversa también parecida al platón. Entonces es creíble, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, Digamos en estas este. son las del batolito, son jurásicas. Ajá. Sí, señor. Entonces, aquí tenemos esta orblenda y dicen que un espectro perturbado con escalones
entre 140 y 180 millones de años, pues aquí lo interpretan como un enfriamiento lento o reinicio del sistema. Y yo tenía una pregunta, profe, ¿esto también podría darse por procesos de hidrotermalismo? Digamos que se escape el argón. Sí, yo supongo que sí. Entonces, estas rocas tienen posibilidades de tener, digamos, procesos hidrotermales. De hecho, hay unas minas de oro asociadas a actividad hidrotermal aquí en el Jurásico, en rocas del Jurásico. Y eso hace que efectivamente no dé edades precisas. Pero varias de esas muestran eso. Imagino que es eso. O que eventualmente unos cuerpos influyen a los otros y vuelven, las calientan. Debe haber más de un evento. Recuerden que hemos visto que los cuerpos plutónicos influyen a los volcánicos y viceversa, y todos están en ese rango del Jurásico. Pero como hay tantas edades, pues al fin y al cabo todas dan jurásicas. Pero sí, ese hecho de que no dé tan preciso, yo creería que una de las razones es efectivamente la actividad hidrotermal. Ahora, la actividad hidrotermal no está en todas partes. Habría que ver si estas muestras tienen algo de eso. Pero es una posibilidad. Eso o la interacción con otras intrusiones. Listo. A calentar el sistema. Listo. Y ya finalmente, entonces, con el análisis de argón-argón en biotitas, pues tenemos a la DB07, que le dan una edad plato de 147 millones de años, y la DB09, con una edad promedio de 151.8 millones de años. Listo. Entonces ahora vamos con los resultados de argón-argón, ya para el complejo Cajamarca. Entonces tenemos dos. La DB82, que este es el granito pérmico que mencionábamos antes. Noten que en este caso sí lo relacionan al complejo Cajamarca. Pero anteriormente lo estaban dejando por fuera. Y la DB02. Entonces, para la DB02, estudiaron una blenda del complejo Cajamarca y arrojó una plato de 155.6 millones de años. Esta muestra es cercana a la intrusión del batolito de Bagué y por lo cual, digamos, ellos dicen que puede haber sido reseteada por difusión termal, lo que dijimos anteriormente. Que era lo que estábamos diciendo ahorita. Pero note que en este el plató es muy bueno. Sí, en este caso sí. La muestra 2. O sea, que no se sugiere que haya habido ese tipo de disturbancia en el sistema. Entonces, esta sería más bien una edad, sí, de exhumación. O sea, hasta se cerró el sistema. Sí, okay. Claro, es el sistema para la orlenda. Porque las rocas, la edad de esta roca es triásica. En cambio, en la que estábamos mirando ahorita, la roca es jurásica y, digamos, no pueden con eso demostrar exhumación. Porque creo que las edades argón-argón son idénticas a las edades plutónicas, ¿o no? Sí. Las anteriores. Las anteriores, sí. En cambio, aquí sí es diferente. Están rocas triásicas que se enfrían en el Jurásico. Ok. O sea, sí tendría casi 70 millones de años desde el emplazamiento hasta cuando se cierra el sistema. Claro, y aquí, por ejemplo, en este granito pérmico, que sí es del pérmico, creo que es el que tiene una edad como de 225. No. Sí, porque si dicen que es pérmico, 225 no es pérmico. Busque la 82 y miramos cuál es la edad del granito pérmico en la tabla. ¿Qué debe estar? En la tabla. Debe 82, 271, sí, señor. Son 270, sí, por eso es que es pérmica. Entonces la edad que está mostrando, esta es la edad de cristalización. Y la otra edad que está mostrando aquí sí es la edad de cierre del sistema, con los blenda. O sea que es edad de exhumación, de enfriamiento. Entonces noten que puede haber varios episodios de enfriamiento. El granito es pérmico y se enfría en el Triásico. El gneiss triásico se enfría en el Jurásico. Son edades de exhumación. Estas. Las anteriores sí creo que no. Según las anteriores, que eran las que estábamos discutiendo, las de Jurásico. Creo que de alguna de estas hay edades plutónicas que podamos comparar, desde la muestra 04 hasta la 09. A ver, la tabla a ver si vemos diferencias. La tabla 09.
A ver, la 169. Ah, pero en este caso no pone. Pero son edades muy similares a las que Sí, tienen ahí de enfriamiento. Es como la edad de emplazamiento. Y cristalizan rápidamente, se cierra el sistema para todos los minerales. sí, O para hay este alguna caso. más antigua de esas. O sea, Oh, 35. A ver, era de uranio plomo. No, es que no hay las dos en ninguna. Solamente está la edad argón-argón, que podría ser la edad de cierre del sistema, pero si tuviéramos edades de ciclón que pudieran detectar la edad original, podrían ser también de enfriamiento. Por ejemplo, podrían ser del Jurásico inferior y enfriarse en el Jurásico superior. por ejemplo, esa, profe, digamos la de B09, en este caso le hicieron también uranio plomo y dio 169 millones de años, pero con argón da 150 millones de años. Ajá, hay una diferencia. Ujú. Pero fíjese que es muy cerca la edad de emplazamiento, digamos, de enfriamiento del Sí, zircón sí, sí. con la edad de enfriamiento de la biotita. Eh, pero igual hay una diferencia de casi 20 millones de años. Así que las que estamos viendo, argón son edades de enfriamiento. Listo. Listo, profe. Mm, y pues digamos para las rocas alóctonas de la cordillera occidental y el valle de Caucapatía, solo se estudió una muestra, está acá. Sería una muestra perteneciente a Beiba, es una andesita, y estudiaron plagioclasa. Entonces vamos a ver qué arrojó. Entonces, para la de 78, la edad, es una edad de fusión total y dan 25.6 millones de años. Aquí ya cambia bastante, es oligoceno esta edad. Y pues noten que también tienen un patrón escalonado. Y aquí algo que pues, me pareció interesante en el artículo es que mencionan el arco de islas de Debeiba. Entonces dice que este y otros cuerpos fueron acrecionados al continente como lo mencionamos anteriormente, pero pues no solo acrecionan cuerpos cretácicos, sino en este caso cuerpos mucho más jóvenes. Sí, Mm, en este caso, este está cerca al límite del Oligoceno-Mioceno, con ese rango de edad. Pues cualquiera de los dos, digamos que está cerca al límite. Pero pues lo que ellos están haciendo básicamente es que con cada roca ígnea se inventan un arco de islas. sí, es curioso. Sí. O sea, para ellos todos los cuerpos plutónicos y volcánicos son producidos en un arco de islas. Eso pues suena raro. No se ve la necesidad de que tenga que haber arcos de islas todo el tiempo. Y no han mostrado tampoco nunca evidencia sólida de que eso sea cierto. Y cuando hay circón detrítico, lo que sí se ve claramente es que las partículas vienen del continente. Por lo tanto, es imposible que sean arcos de islas, y por lo menos para Cajamarca, Quebrada Grande y Arquía, eso es imposible, dadas las edades de circón detrítico. Porque no podrían explicar que, imagínense un arco de islas hoy en día a 10 o 20 kilómetros del continente. ¿Cómo sería posible que las partículas del continente bajaran al mar y volvieran y se subieran a la isla? Eso es imposible. Adelante. Bien. Entonces vamos a pasar a otro apartado de los resultados, y es la geoquímica en roca entera. Entonces vamos a tener en cuenta la tabla 5, nos va a mostrar, en el artículo nos muestra óxidos mayores en porcentaje de peso y elementos traza para 42 muestras, este está en partes por millón. Entonces, para este primer momento, pues vamos a ver la muestra de B138, que es una riolita de la formación Saldaña, la de B56 y 58, que son rocas intrusivas del batolito de Antioquia, y la de B26, que es el batolito de Córdoba. Aquí también nos mencionan el batolito de Sonsón. Digamos, toman datos, no mencionan, o sea, ellos no tomaron aquí el dato del batolito de Sonsón, pero lo traen a colación, entonces no sé si lo sacaron de otra base de datos, o qué, pero pues digamos aquí lo correlacionan. Y todas estas rocas, pues mencionadas, estas muestras, clasifican como granitos, riolitas y granodioritas. Entonces empezamos a ver estos diagramas. En el caso de la derecha, tenemos un diagrama de discriminación tectónica del Antanio Tervio versus Circontorio.
Y noten que, bueno, aquí vamos a explicar los colores. Esta X amarilla es el Plutón de Córdoba. Este más azul es el Batolito de Antioquia. El rojo es la Formación Saldaña. Y el triángulo verde sería el Batolito de Sonsón. Entonces aquí no aparece, pero todas las muestras caen en el campo de arco caico alcalino. Para la derecha, entonces, todas las muestras se clasifican, como lo mencioné antes, como granitos, riolitas y granodioritas en el diagrama torio-cobalto. Y pues en las muestras tienen valores de sílice, de óxido de silicio, entre 60 y 70%. Ahora, pues relacionado a esto, tenemos este diagrama de tierras raras, está normalizada con drita. Entonces se observa una pendiente negativa, pues relacionado a subducción. Y pues aquí hay que tener en cuenta anomalías negativas en niobio, tantalio y titanio, que son indicativos relacionados a procesos de subducción o arco magmático. Noten aquí, digamos, los valores logarítmicos que superan el 10, digamos, si fueran, no sé, de dorsal. Entonces no habrían valores tan altos y no estarían habría ausencia de estas anomalías negativas. Y pues digamos acá, cada línea pues hace parte de cada muestra. Entonces el Batolito de Antioquia, que es el más evidente, es el de la línea continua. Y el de Córdoba es esta línea gris más clara. Bueno, ahora vamos para las rocas alóctonas. Y las tierras raras, zona de Falladero Moral. Julián, ahí se escucha. Las tierras raras, porque de la izquierda no es tierra rara, son elementos de Guillón Blanca. Las tierras raras son las de la derecha. Entonces serían elementos litorrilos de Guillón Blanca. Sí. Que dicen lo que usted estaba mencionando, son rocas de arco. Fíjense que esas rocas de subducción, no pueden negar que son rocas de subducción. Lo único es que quieren poner el arco por fuera, en islas, en lugar de ponerlo aquí en el continente. Pues son rocas de arco. Claramente no pueden negar todas las rocas que están plutónicos que están estudiando son rocas de arco. Y cuando miramos cuando se compara con las cuadritas que dicen las tierras raras. Entonces va a haber un alto enriquecimiento en serie, por ejemplo, en uranio, incluso en neodimio. Entonces iba a haber una anomalía positiva en Europa. Y pues comparado con condrita, digamos, el enriquecimiento, digamos, de estas tierras raras estaría en un valor logarítmico mucho más abajo, o quizás hacia el 10, por ejemplo, acá, esta parte de acá. Estaría en 10 si fuera que... Si fuera, por ejemplo, de meseta oceánica o de dorsal. O sea que claramente, digamos, sí, son de arco también. Le pregunto a los elementos de la derecha y los de la izquierda, ya lo mismo, son rocas de arco. Lo único que estaría en disputa es si el arco está aquí en los Andes o estuvo fuera. Y la respuesta simple es está aquí, porque tiene partículas del continente. Okay. Listo, entonces ahora para las rocas autóctonas en la zona de Falladero Moral, entonces vamos a tener la de 43, 78 y 173, que son basaltos y gauros, y el porcentaje de sílice varía entre 46 y 50%, y el de óxido de magnesio entre el 19%. Para las muestras 159, 171, 174, 175 y 178 son andesitas y andesitas basálticas. Noten que aumenta el porcentaje de sílice y disminuye el porcentaje de magnesio. Y ya para la muestra 176 es una diorita con 64% de sílice y 2% de magnesio. Entonces vamos a ver los diagramas.
En este caso, para los basaltos, entonces, bueno, aquí vamos a tener que las estrellas son correspondientes al complejo Quebrada Grande. Y entonces tenemos como dos señales, lo de esta manera. Entonces, para los basaltos, entonces tenemos la relación de circonio y torio alta, entonces, y la relación de torio cobalto bajo. Entonces, eso es indicativo pues de manto de dorsal o saltos tipo moro. Y para las otras rocas que vemos en el complejo Quebrada Grande, que serían las andesitas, en el diagrama del antaño Terbio, pues también las disponen como arco alcalino. Y con torio, pues vemos una señal baja, mientras estas son relacionadas con una forma alcalina. Entonces las podemos mover para acá y las podemos mover para acá. Entonces acá estarían las andesitas y acá estarían los basaltos estudiados. Entonces básicamente... Ponga la tabla para que pueda explicar eso. Para que pueda explicar porque hay dos tipos de rocas. Si miran los nombres, la primera es un gauro, luego hay una gaurodiorita, señalen por favor, allá me están mostrando la geología. Hay andesitas, que serían las que son de arco o tal. El basalto, que sería el acrecionado, o sea, oceánico. La andesita basáltica, que sería la que está aquí. Las dos andesitas bálticas. La diorita, definitivamente, sería de arco. Entonces, los basaltos, digamos, básicamente son dos basaltos, nada más, ¿cierto? Sí, esos son basaltos. Los basaltos y todas las otras son andesitas o dioritas, que serían de arco, efectivamente. Claro que aparentemente en la gráfica le dan más de dos en la zona oceánica, ¿cierto? Sí, que de pronto hay un basalto, una andesita basáltica. Hay tres. Hay tres, sí. Tres nada más. Debiera ser donde se expresa. Por si las relaciones de cuarzo y magnesio en la tabla. A ver, ¿cuál tiene menos cuarzo? Digamos, la que menos cuarzo tiene es el basalto de la 173, ¿cierto? Ah, no, menos. Pero dice que es una gaurodiorita. Sí. Y tiene un montón de magnesio. Esta debe ser la que muestra. Sí. Bueno, recuerden también que si uno está en una zona de subducción, en la medida que está más hacia el occidente de esa zona, algunas rocas tienen un contenido de rocas del manto o de la corteza oceánica más notable que las que están al oriente, que serían las dioritas, claramente. Pero noten que, por ejemplo, la que es más extrema, ¿cuál sería? ¿Cuál tiene más cuarzo? La diorita, ¿verdad? La que tiene más... Sí. Cuarzo, la diorita, 64. 64%. Y tiene contenido bajo de magnesio. Es claramente una muestra de arco. ¿Qué otras tenemos en los extremos? La gaurodiorita es raro ese valor de la gaurodiorita. La que tiene la 43 tiene un montón tiene poco cuarzo relativamente y un contenido alto de magnesio. Esas dos son las que tienen un contenido más alto de magnesio. Entonces me imagino que esas que llamaron basaltos son las que quedan ahí. Pero la mayoría de las muestras caen al campo alcalinas, que indicaría efectivamente que están en la zona de subducción, están mezclando corteza oceánica con corteza continental. Y algunas están ahí. Me parece que Nibia, él sí reportó muchas más muestras oceánicas. Como nos parecía no es cierto. Pero por esa razón hay dos señales, que es lo que hemos dicho siempre. Una es los basaltos acrecionados y otra las andesitas y dioritas que nacen ya después en el arco, estando acrecionadas esas rocas. Adelante. Ok. Entonces, digamos, acá están los diagramas. Entonces, aquí también, pues digamos, hay anomalías negativas en niobio, talio y titanio para las andesitas. Y para los basaltos, pues como que esa anomalía no está. Entonces, noten que acá hacen como una diferencia. Entonces, aquí las que están en líneas negras, harían parte de arco. Sí, son rocas de arco. Y las que están en gris, claro, pues son
dorsal medio oceánica. Es un tipo morro. Eso es terriblemente incompatible con imaginarse una cuenca de Bacarca. Es todo lo contrario, es un arco. No es una cuenca, es un arco. Pero es un arco después de que el arco migra hacia el occidente e incluye las rocas del forac. Antes de eso no es un arco, pero en cualquier caso siempre está o en el forac o en el arco. Y por esa razón también tiene rocas claramente oceánicas y rocas claramente de arco. La gráfica a la derecha se ve muy bien. Las tres que se mantienen ahí cercanas a 10, 20, 30 y las otras que van a elementos ligeros, las tierras raras, viejas, van hasta 100 veces sobre las condritas. ¿Perdón? Ya, estas bien las dos señales, digamos. Sí, digamos acá digamos, está como se cruza, entonces esta se parece mucho a las que vimos anteriormente, con enriquecimiento de andranio, serio, neodimio, samario. Y en cambio las condritas tienen valores mucho más bajos. Que vendrían siendo estas. Entonces pero las condritas, las de dorsal, serían estas. Entonces arco, líneas oscuras, y dorsal, líneas claras. Entonces si podemos acá por decir que como conclusión quebrada grave tiene como estas dos señales geoquímicas. Bueno, ahora vamos a ver para las del complejo Arquía. Entonces igual, básicamente son anfibolitas granitíferas y están ubicadas hacia el oeste de la cordillera central. Ellos en el artículo en varios momentos correlacionan al complejo Arquía con el complejo Rastros en Ecuador, incluso en el diagrama hacia después de los 130 millones de años los correlacionan, que veremos más adelante. Y pues también hay eclogitas, como hemos mencionado antes, y ellos pues, citan a este autor, a Walsh, y dicen que las eclogitas de alta temperatura tienen origen mormo como montes submarinos. Ese título que usted tiene señalado ahí en amarillo, ¿es de ellos? Ellos los ponen como rocas ígneas. ¿Por qué las llaman así? Porque yo veo que todas son metamórficas. ¿O son esquistas o fibolitas? No, profe, creo que sí fue mi error. Acá fue mi error, entonces sí fue error de traducción. Entonces acá la señal que hace parte. O sea, el protolito es ígneo. Es ígneo, exactamente. Eso es lo que están diciendo, que hay correlación hacia el sur con el complejo Rastros en Ecuador. Son anfibolitas y eclogitas, pero a su vez el protolito es mormo. Bien, eso está bien. O sea, el protolito es corteza oceánica que después se convierte en anfibolitas. Exacto. Bien eclogitas. ¿Cierto? Sí, pero pues todas son rocas metamórficas. Todas son metamórficas, sí. Entonces este es un error. Entonces, bueno, en el diagrama de torio-cobalto, todas las muestras, salvo solo una que es esta, caen en el campo de afinidad toleitica. Observen acá. Y ya hacia la izquierda, pues digamos la relación del antanio terbio es baja. Ya se ubican en el campo de plato oceánico. Entonces, aquí también, digámoslo, hay como una expresión en dos partes. Y ellos lo relacionan con unas rocas basálticas toleíticas en Islandia. Entonces, como que hacen como esa, o resaltan este punto, ¿no? Pero pues, básicamente sí serían basaltos toleíticos. Bueno, ahora para las rocas autóctonas de la falla de Romeral, en los diagramas, entonces tenemos el diagrama B y pues hay ausencia de estas anomalías negativas que veníamos viendo antes. Noten aquí las flechas rojas. Pues no se relacionan a subducción. Ahora para el diagrama de discriminación tectónica a nivel de la estas son las mismas anfibolitas, ¿cierto? Sí, sí señor. Sí, señor. Estamos discutiendo ahorita. Sí, señor.
Y para el diagrama de discriminación tectónica de Niobio Lantaño versus Lantaño Samario, las muestras tienen una alta dispersión. Entonces, observen que están como dispersas en varias partes y pues no se ubican en un campo específico. Entonces aquí también nos dicen los autores que bajos valores de la relación Lantaño-Samario observados en el diagrama B indica que no tienen un origen de subducción y que 4 de 7 muestras caen en basaltos de dorsal oceánico. Entonces aquí lo que mencionamos anteriormente pues sugieren un protolito tipo MOR o también de otros. Entonces ahora vamos a pasar a las rocas alóctonas. Como mencionado antes, son las rocas de la gran provincia de Guinea del Caribe y pues básicamente están expuestas en la cordillera occidental y el valle de Cauca-Patría. Entonces, desde el punto de vista de petrología y geoquímica, pues tenemos que los basaltos de Miami y los basaltos de volcánica muestran una señal casi idéntica que las veremos más adelantico. Y pues características similares han sido reportadas a lo largo del margen oeste de Colombia y Ecuador. Y pues aquí lo que decía que estas rocas corresponden con rocas máficas del basamento de la gran provincia de Guinea del Caribe y se considera que surgieron sobre la pluma mantélica en un ambiente oceánico. Entonces vamos a ver los diagramas. Entonces listo. Entonces, observemos que aquí tampoco está la anomalía negativa de niobio, tantalio, ni de titanio. Y pues antes de avanzar pues vamos a ver que los que tienen los cuadrados hacen parte de los basaltos de Miami y los que están planos hacen parte de los basaltos de volcánica. Entonces noten aquí la escala logarítmica pues está alejada del 100, están más bien cercanas al 10 y pues acá citan digamos a otros autores que las comparan. Finalmente pues en la relación de niobio y itrio es mayor a MOR. Y pues también aquí los relacionados a los basaltos islámicos estarían acá entre esta franja y esta franja y estos son los puntos. Pues básicamente es eso. Aquí notemos que también dan volcánica está en rojo y Amaime estaría en rojo, en azul, perdón. Entonces como que tienen esta señal muy parecida entre ambas. Incluso en algunas se mezclan aquí en este campo de torio y cobalto. Y la mayoría dan en basaltos o gabbros toleíticos. Ahora, rocas de arco en el plato oceánico. Entonces, básicamente aquí son rocas intrusivas y volcánicas que van de intermedias a ácidas. Y son la anterior. Sí, señor. Bueno, digamos, la señal en principio es parecida. Si le pregunto a uno, compara contra condritas, compara contra los basaltos mesoceánicos, le da más o menos lo mismo. Que son MOR, ¿cierto? Sí, señor. Ahora, solamente empieza a alejarse de MOR cuando se le pregunta la relación de niobio y del circonio con respecto al itrio, que es esa gráfica. Ahí nos le dicen que da algo parecido a Islandia. Y puede que tengan razón. O sea, están sugiriendo que algunas de estas rocas pueden ser de hotspot. Ese es un punto interesante. Es posible que eso sea cierto. Okay. Como hemos dicho, no siempre, no todo, uno no se puede imaginar que todo el océano Pacífico es un hotspot. Pero sí es posible que haya rocas de hotspot. Y estas, habría que mirar los otros elementos, pero bueno, con esos dos, niobio, y esos tres, niobio, itrio y circonio, pareciera estar parecido a Islandia. Eso es interesante. Y las otras, pero la mayoría de las señales de basaltos mesoceánicos, pareciera, digamos, cuando me pregunta esta geoquímica. Entonces, digamos, conclusión, es posible que sí haya rocas de hotspot. Ok, listo. Entonces, aquí vamos a ver muestras del batolito de Buga,
batolito de Mande, formación de Birricaurte, que son lavas andesíticas y brechas volcánicas. Y pues van a estar expuestas en la cordillera occidental y en el valle de Caucapatía. Entonces, empezamos aquí con los colores. Entonces, vamos a encontrar a Ricaurte en cuadrados verdes, de Beiba en triángulos rojos, el batolito de Buga en una estrella amarilla y el batolito de Mande en un cuadrado azul. ¿Sí? Entonces, empezamos acá. El diagrama normalizado a manto primitivo. Julián, ¿usted pintó esos colores o no estaban ahí? Yo no, ¿esos estaban los colores en el artículo o usted los pintó? No, profe. Dale. No, yo los pinté, profe, porque, digamos, todos los esquemas están a blanco y negro. Sí, señor. Para Blanco y diferenciar. negro, sí. Sí, señor. Ujú. Sí, están a blanco y negro. Entonces empezamos aquí con la imagen B. Acá está, en todos está la anomalía negativa de niobio, tantalio y titanio. Entonces estarían correlacionándolo a arco. Y pues acá noten que el batolito de Buga le dan una señal más baja. Sin embargo, ellos tratan de separarlo en comparación al batolito de Antioquia, por ejemplo, para traerlo de estos arcos de islas. Sin embargo, a mi modo de ver, pues se podrían correlacionar. Noten que la formación de Beiba y el batolito de Mande Se correlacionan en edad y en y en geoquímica. geoquímica, La sí, edad señor. también es cercana. Ujú. Sí, señor. Lo que pasa es que por lo que hablamos nosotros o el que hemos visto en el curso, el arco se mueve hacia el occidente, entonces sí, sería como por esta razón. Y en este caso, para la formación de Beiba y el batolito de Mande caen en el campo calcoalcalino. Observen acá. El batolito de Buga cae en el campo calcoalcalino, pero también atoleítico. Entonces estará por acá. Y también dicen que, bueno, aquí ya lo que expliqué el diagrama B. Entonces muestra una señal más baja correlacionada hacia las otras muestras. Y también lo correlacionan al batolito de Aruba, al batolito de Buga. Básicamente eso, pues que la mayoría en campo calcoalcalino también, entonces estarían relacionados a procesos de subducción. Bueno, aquí vamos a entrar en un apartado que me costó un poquito, y es las interpretaciones y discusión. Entonces, como mencionaba antes, ellos van a tratar o realizar un análisis siguiendo un orden estratigráfico de las unidades y buscan reconstruir los eventos. Entonces, básicamente esta tabla lo que es resumir como estos eventos y pues entonces observamos de izquierda a derecha edad, unidad y pues el análisis resumido que ellos le dan. Entonces, de 470 a 440 millones de años, pues están los neis o el basamento, que vendrían siendo los neises de la miel. Y pues ellos aquí dicen que es equivalente con el batolito de Ocaña en el macizo de Santander y también neises en los Andes de Mérida en Venezuela. Entonces hay edades entre 1200 y 900 millones de años que pues es correlacionable con terrenos grembilianos. Hacia 270 millones de años, el Pérmico, hay pues intrusiones y pues hay correlación de cinturones de granitoides también en la Sierra Nevada de Santa Marta con la misma edad. Estos también se relacionan a procesos de subducción y los llevan, digamos, a la placa Pacífico bajo el borde occidental en Pangea. Luego, más adelante, estas rocas son cubiertas por el complejo Cajamarca y les dan edades de máxima depositación entre 240 y 220 millones de años. Como hemos visto, pues son rocas metasedimentarias y los autores interpretan esto con una principal proveniencia del cratón y posiblemente del bloque Chortis. Más adelante veremos esto un poquito. Siento que estaba lejos el bloque Chortis. Lo que pasa es que tienen edades similares y depositada durante el rifting en Norteamérica y Suramérica. Entonces también nos dicen que durante la ruptura del continente pues se formaron granitos tipo S. Entonces aquí nos traen el ejemplo de la muestra de B18, que es un gneiss granodiorrítico de 236 millones de años.
en zonas de cizalla del rifting del Jurásico que lo traen desde 180 millones de años. Luego, de 180 a 147 millones de años. Pero eso suena muy raro, porque está hablando de rocas del Triásico, del complejo Cajamarca, que claramente tienen protolito sedimentario, y ya vimos que el zircón detrítico proviene del continente. Pero con eso ellos quieren, en ese intervalo de tiempo, quieren interpretar un rift. Un rift. Y realmente ya hemos visto en muchos artículos que es de todo menos un rift. Es un arco magmático, y en Santander recuerden que lo vimos muy bien, había rocas ígneas, y fuera de eso se demostró que las rocas del Paleozoico se estaban levantando durante el Triásico. Por lo tanto, es una cordillera. Se está levantando en lugar de separarse como en un rift. Y luego es simpático que digan, que traten de convertirse en gneiss granodiorítico en granito tipo ES. Entre otras cosas, que es un gneiss granodiorítico. Bueno, antes de que me diga eso, y luego dicen, en zonas de cizalla del rifting del Jurásico. ¿Cómo así? Luego no estaban hablando de Triásico. ¿Cómo así que? O sea, me van a decir que las rocas del Triásico se formaron en rocas de cizalla del rifting del Jurásico. La primera ellos forman el Jurásico y después el Triásico. ¿Decían la inversión de tiempo? Sí. No tiene sentido. Ajá, es que ellos se basan también en, bueno, más adelante mostramos unas reconstrucciones y pues a ver, en el rifting en el Jurásico, y más adelante crean un Bacarc hacia 130 millones de años. Sí, bueno, lo que hemos discutido siempre, para ellos el rift es Pérmico-Triásico, Jurásico, Cretácico. Pero pues todas las rocas que hemos estado estudiando muestran claramente arcos magmáticos andinos. Y aquí ese gneiss granodiorítico tratan de convertirlo en un granito tipo S. Pero el término ya lo hemos preguntado en alguna clase. ¿Qué significa un gneiss granodiorítico? Profe, pues en este caso pues sería un gneiss, pero que le dan la connotación granodiorítica, quizás es que tenga como a partir de la composición, ¿sí? Entonces tenga como no sé, como estos composicionalmente lo correlacionan a un granito, entonces altos contenidos de cuarzo. Pero es un gneiss, o sea que están sosteniendo que es un granito, un gneiss. Un gneiss, Ya les quedo diciendo que es tipo S. Es posible, pero digamos como que no es tan claro si realmente creen que es un granito tipo S. Ya recuerden que hemos visto que en el artículo en que mejor trataron de documentar ese famoso rift en Spike, y era un rift como de 5 o 10 millones de años. Sí. Y la vida era contundente. Pero no tengo cómo se invierten las opiniones de granodiorita tipo S, y luego, o usted lo escribió mal, en zonas de cizalla del rifting del Jurásico. Uno no puede generar rocas del Triásico en un rift del Jurásico, porque una cosa son más antiguas las rocas del Triásico y las del Jurásico. Sí. Entonces llama la atención, si lo tradujo bien, llama mucho la atención la idea. Miguel. Sí, profe, es que en el artículo hablan de granito tipo S por la cantidad de mica blanca, entonces yo no sé si solamente por esa razón ya sea válido. Yo no creo. Es posible, por supuesto que hay, ya sabemos que hay granitoides que se derivan de rocas sedimentarias. Eso es posible. Y un granito de esos después se puede convertir en gneiss, también es posible. Pero me imagino que sí es por eso, por la cantidad de mica, pero eso en otro tipo de rocas. No necesariamente eso demuestra que sea de origen sedimentario, no creo. No creo que eso sea suficiente. Pero esa es la idea que tenemos. Como dice Miguel. Y luego, finalmente para, bueno, esto es para Cretácico, sí, entonces finalmente para 180 a 147 millones de años, habla de los granitoides del patolito de Ibagué. Entonces, también nos dicen que el magmatismo relacionado a la subducción activa entre Colombia y Ecuador pues se dio a lo largo de este mar. Que luego hubo un cese abrupto hace 145 millones de años. Y ellos lo relacionan a la entrada de una corteza oceánica flotante. Entonces aquí es donde ponen la entrada del plato oceánico.
y que para como este proceso de subducción. También nos dice que posteriormente hubo un periodo de calma más adelante, por un cambio del arco. Entonces el arco migró hacia el oeste y pues aquí ponen evidencias hacia 115 millones de años. Bueno, parece especulativo, ¿no? Están sugiriendo que el arco está de 145, cosa que no es muy cierta, de alguna manera se puede demostrar fácilmente porque en la parte norte del Batolito se revisado de edades, hay edades del Cretácico inferior, o sea, rocas plutónicas del Cretácico inferior. Y fuera de eso, los sedimentos del Cretácico, la occidental del Cretácico, hemos detectado zirconio detrítico de esas edades magmáticas. O sea que sí tenía que haber algo magmático durante todo el Cretácico. Y la evidencia más fuerte es, fuera de la zirconio detrítico, el Cretácico, los estratos del Cretácico. Es el Batolito que tiene edades como hasta 130, cosas así por el estilo. O sea, hay rocas plutónicas del Cretácico temprano. Y así que tratar de meter el plato oceánico ahí es totalmente especulativo. Ya dijimos que es posible que algunas de esas rocas sí sean de hotspot, porque les estoy llamando plato oceánico. Eso es posible, pero no necesariamente es una cosa demuestra la otra. Cuando digo si existen rocas de 145 a 130 ígneas, pues no hay un cese abrupto. Y ya lo otro, cuando empiezan a encontrar las andesitas, que son las que se encuentran en el complejo Quebrada Grande, las de 114 millones de años, que son las últimas al parecer. Adelante. Entonces ahora que ya empezamos con los terrenos autóctonos ya en el Cretácico y nos traen una serie de reconstrucciones que van desde 130 millones de años en adelante. Entonces en estas dos primeras reconstrucciones pues vamos a hablar de selección y colisión de arcos, entre paréntesis Quebrada Grande. Entonces como contexto de la imagen A, pues en el Protopacífico, que haría relación a la placa de Farallón, pues digamos se está subduciendo bajo Sudamérica formando el arco de Quebrada Grande. Entonces acá está Quebrada Grande y noten acá Colombian Marginal Seaway, donde van a hacer el volcán, y este que está en oscuro vendría siendo el arco transamericano. Entonces aquí nos dice que para el complejo Arquía, fragmentos de corteza oceánica, entonces aquí posiblemente ya sea de meseta submarina o de dorsal oceánica, son subducidos y metamorfoseados. Sin embargo, todavía no están exhumados. Y como interpretación para esta, pues la subducción es interrumpida por la llegada de la corteza oceánica engrosada o las mesas, causando migración del arco hacia el oeste. Listo, entonces para la B, el contexto pues que ya no está o se cierra esta zona de Bacarca, no se cierra el Seaway colombiano por la rápida deriva hacia el oeste de Sudamérica y la apertura del Atlántico Sur. Entonces aquí han encontrado rocas metamórficas de alta presión, entonces hojitas, esquistos azules, y son exhumadas y emplazadas sobre el margen continental. Aquí todavía no las notan, pero en la siguiente figura ya las tienen. Luego hay una colisión de arco de Quebrada Grande. El arco colisiona con Sudamérica y se sutura a lo largo de la plana de San Jerónimo. Entonces aquí pues como interpretación pues hay una transición de un margen extensional, en este caso, a compresional, como en este caso, marcando el fin del arco Jurásico Cretácico temprano. No, pero si miran la gráfica de la izquierda, 130, no sé si te parece explicar eso. La de 130, lo que ellos están llamando Cajami es el complejo Cajamarca. Y ya vimos que tenía partículas de zircón detrítico desde 1000 y pico de millones de años hasta 230, casi Triásica, ¿cierto? Pero también vimos que el complejo Quebrada Grande es que estaría ahí en oscuro, digamos, o bueno, es lo que ellos creen que es una cuenca de Bacán. Tiene partículas que provienen del continente, o digamos que ellos quieren poner en un complejo de arco de islas, y ahí es donde es difícil imaginarse que las partículas se metan en ese marginal seaway y se suban otra vez
al arco de Quebrada Grande. Ujú. Ahora, me imagino que están pensando que no, igual, no pueden dar más explicaciones. Las partículas vienen del continente, vienen del complejo Quebrada Grande. Y ellos tratan después de ponerlo al lado, ahí sí a acretarlo contra Cajamarca. Pero de nuevo, la que muestra la evidencia de las partículas de todos esos sedimentos, que esos sedimentos del Cretácico se formaron como resultado de la erosión del complejo Cajamarca. Por eso es muy difícil creer la historia de un arco transamericano que esté lejos de nosotros. Digamos, mirándolo así en Instagram, es difícil imaginarse eso. Y es que esa doble flecha es como que extensión, sí, claro. Sí, señor. Sí, sí. Una extensión. Hasta luego. Entonces, raro. Y el arco te lo pondrían solamente. Ellos ahí están diciendo que Quebrada Grande Complex, tratando de incluir el arco transamericano y el mar surco marginal, ¿cierto? Sí, sí, profe. Entonces esto, a ver, si aquí está el otro diagrama. Sí, sí. Entonces, lo que pasa es que Diego Messi y ellos, digamos, no han sido los primeros autores que plantean este modelo. Entonces aquí yo traje uno de Tyndall. Y noten que ambos casos son para 130 millones de años. Entonces, y como veremos, llaman que arco Quebrada Grande. En el artículo también hablaban del arco de Beiba. Y en Tyndall pasa algo parecido. Y es, por ejemplo, aquí en Tyndall hablan del arco de Guerrero. Entonces sería este que estaría por acá. Hablan del arco Chortis, que estaría por acá. Y también hablan de un arco Quebrada Grande por acá. Entonces, noten que en Tyndall dan como la formación igual que en Villa Gómez del Colombian Marginal Seaway hacia los 130 millones de años. Entonces, básicamente traje esta figura como de manera de conclusión de que pronto Villa Gómez estaba siguiendo el modelo de Tyndall. Y el modelo de Tyndall habla de la evolución de la placa Caribe a partir de la placa Pacífica y lo relaciona a un punto caliente. Sí. Entonces, de pronto también por eso, digamos, se basan y hacen como estas reconstrucciones y lo que plantean en su texto. Sí, ellos efectivamente siguen a Tyndall, lo cual es dramático, porque pues de todas maneras el artículo de Tyndall es muy bueno y efectivamente creo que el origen pacífico es totalmente correcto, pero ellos se quedaron aquí y no vieron errores que había en Tyndall. Por ejemplo, fíjense que para 130 ellos ponen un back-arc, una extensión, o el señalo de ese minor mafic intrusions. No, ese sería un back-arc. Pero recuerden que nuestra cuenca cretácica de back-arc está al oriente de Antioquia, a la derecha de Antioquia. Sí. Entonces tendrían dos back-arcs. Tendrían dos back-arcs y un arco ahí en el área de Antioquia. Mucho me lo tengo back-arc, el de nosotros, el de la cordillera oriental. Ahí donde dice minor mafic intrusions, más para la derecha. No veo. Y ahí tienen un rift y una roca volcánica. Ok. Esta cordillera rifts. Entonces ellos creen que ese rift inclusive está activo desde el Jurásico y que da origen a eso. Entonces fíjense que aquí con esto tienen dos rifts, dos cuencas de back-arc, una al oriente del arco y otra al occidente del arco. Y tendrían dos arcos. Por eso es que en algunos de los diagramas les toca poner, o bueno, no, ellos dicen que aquí es un solo arco y que es marino. Eso es lo que tienen ellos ahí para ese intervalo de tiempo en 130 millones de años. Eso lo están haciendo. Y digamos, siguen a Tyndall y varias de las cosas que Tyndall dijo son correctas. Pero como que no ir más allá de eso, pues no debería ser. Digamos que nosotros deberíamos poder producir con nuevos datos en modelos un poco más ajustados a la realidad. sí, incluso pues este proceso
el crustáceo o el rift lo traen desde 180 millones de años, que es esta primera figura que nos muestran en el pinti. Y pues, entonces aquí es como a conclusión que hace 180 millones de años, pues con la apertura del Atlántico Norte, entonces acá estamos cerca de África en ese momento. Estas líneas aquí como grises claras harían parte de la posición actual, ¿sí?, de los continentes, y las líneas punteadas serían la posición para ese momento de los continentes, ¿sí? Entonces noten acá donde estaría Colombia, cerca de África, y en este caso ponen a Norteamérica como punto de referencia. Entonces a partir de eso pues crean sí, el proceso de rift desde 180 millones de años, un poco antes, de 190 millones de años, desde la apertura del océano Atlántico Norte. Es como una pequeña conclusión. Pero noten que no se puede explicar, no tiene ninguna relación generar un rift ahí con esa dirección. No. Cuando lo que se está moviendo realmente es América del Norte. Aquí en esta la flecha roja es el movimiento aparente porque es en Norteamérica fija, pero en realidad Sudamérica y Norteamérica se mueve hacia el occidente, y lo expresan claramente. Pero aquí el problema una vez es de nuevo el Sub-Andean Rift, que sería Jurásico, y es donde ponen la cuenca, después la cuenca del Cretácico está ahí. Entonces de nuevo se convierte en una cuenca Triásico-Jurásico-Cretácica. Y no es así, ya sabemos que todas las rocas jurásicas son de arco, no de rift. Pero desde ahí se parte con esa idea efectiva. Y desde ahí también hablan, digamos, todo lo relacionado con la evolución del borde occidental de Pangea. Entonces, eso es todo esto a lo que se refiere en el artículo. Sí. Listo. Entonces, ahora para la parte C y la D, pues básicamente es la llegada del clip y pues aquí la doble subducción también. Entonces, vamos con la C. Entonces, le dan una temporalidad de 117 a 107 millones de años. Noten que aquí ya pintan al complejo Arquía y el complejo Raspas. Y pues básicamente el contexto es la formación de la gran provincia de Guinea del Caribe por un punto caliente, posiblemente Galápagos primitivo. Luego pues hay la erupción del clip, se forman las mesetas oceánicas, basaltos plató, se emplazan en el Pacífico Oriental, lo que va a ser el futuro Caribe. Acá hay un inicio de subducción bajo el clip, el océano Farallón empieza a subducir bajo el plató, generando un arco interoceánico. Y la interpretación, pues, el clip altera la subducción del mar Pacífico. Ya para la D, hacia... ¿Cuál sería el arco intraoceánico? o sea, lo estarían formando acá, profe, no lo pintan. Mira, ¿qué sería este? Estarían formando el clip acá. No, tendría que ser en la gráfica C el que está al norte. Al norte, ese. Okay. Ese sí es corteza oceánica contra corteza oceánica. Ok. Entonces, sí es exacto, porque se inserta el Pacífico en el Caribe, que acaba de abrirse porque América del Norte se mueve hacia el noroccidente. En cambio, el nuestro sí es corteza continental contra corteza oceánica. Y noten que ese clip que ellos pintan, provincia de Large Igneous Province, Cretaceous Large Igneous Province, es un clip chiquitico. Pero ellos ya han estado hablando de hotspots desde mucho antes. Entonces, este pasa de ser un clip chiquito más adelante a ser uno gigantesco. Por lo menos la noción del hotspot, que es con lo que algunos no estamos de acuerdo. Adelante. Y para este caso, pues, la interpretación es la doble subducción. Entonces, la Farallón, o sea, la placa Farallón bajo el clip, y hacia el este, Farallón sobre Sudamérica, bajo Sudamérica, perdón. Acá, entonces, aquí también nos traen otras cosas. Dicen que el protolito de dorsal mesoceánica, la señal de diagramas normalizados con delta podrían indicar el material tipo hotspot para el complejo Arquía, que también es equivalente al complejo Raspas, y que la corteza oceánica formada en Mor posteriormente fue metamorfosada en la zona de subducción y posteriormente se exhumó. Este proceso de subducción levantó también al complejo Quebrada Grande.
Eh, También nos hablan de la formación abejorral, pues, que son sedimentos provenientes del continente depositados en el Bacar. Se vuelve volcanogénico hacia el arco. Y ya para el complejo Quebrada Grande, acá es lo que mencionaba de la edad, de 114 millones de años. Es caracterizada por un arco del Cretácico temprano y también por mormo, entonces tendría estas dos señales. Finalmente, en las diagramas E y F, pues la llegada del clip y el movimiento hacia el este de la placa Caribe. Entonces, bueno, aquí es la colisión del clip, aquí ya es un clip un poco más grande. La sutura del clip se acreciona a lo largo de la falla Cauca-Almaguer. También nos hablan del cese del magmatismo de los arcos en Buga y Antioquia. Se apagan y ellos lo relacionan por esta colisión. Y también, bueno, también nos hablan de una rápida exhumación de rocas metamórficas, en este caso arquía, y también sedimentarias como la formación nogales, que son deformadas. Y la interpretación que dan es que la colisión interrumpe la subducción, marcando el inicio de la orogenia andina. Ya para 75 a 65 millones de años, pues digamos ya todo se parece un poco más a la actualidad. Entonces hay una reorganización tectónica post-colisional y pues hay una subducción bajo el clip. Entonces se reinicia generando el batolito de Sonsón hacia 65 y 55 millones de años. Y también nos hablan de una fragmentación del clip. Bloques como el terreno Chocó-Panamá migran hacia el norte. Y la interpretación que dan es establecimiento del margen andino moderno con subducción bajo la corteza acrecionada. Entonces noten que aquí ya pintan a Calima, el terreno Calima. Nos hablan de la formación espinal hacia 75 millones de años, rocas volcánicas coetáneas con el magmatismo de arco antes de la colisión con el continente. También hacia 95 a 77 millones de años, subducción de la placa Protocaribe. En el Cretácico tardío generó el batolito de Antioquia y el de Córdoba. Y el clip que se acretó en Sudamérica entre 75 y 70 millones de años. La zona de sutura pues es la falla Cauca-Almaguer. Ellos llaman así terrenos terciarios del arco continental. Entonces para el batolito de Sonsón, Pongan un segundo la anterior, veo la segunda. sí, señor. La formación espinal real, esa sí es una formación. Son estratos, son arenisca, grano fino, limolitas, biomicritas, cherts, que ya hemos discutido, son rocas turbidíticas de frente de arco. Lo que pasa es que por ahí encontraron alguna lava que tendría que ser de arco, digamos, que está por ahí cerquita, que sí les dio 75 millones de años. Pero la formación espinal no son rocas volcánicas. La formación espinal son sedimentos, esa sí es una formación. ¿De acuerdo? Que seguramente que esporádicamente o excepcionalmente sí puede tener una lava, digamos, intercalada. Eso sí es posible. Está cerca del arco, o sea, en el corral. Bueno, pues, listo. Y creo que entonces 75 eso también caería en Campaniano. Sí. Sí. Listo. Ya para el batolito de Sonsón, pues como vimos tiene una señal de arco calcoalcalina y pues le dan edad de 65 a 55 millones de años. Para el batolito de Mande y la Beiba, aquí ponen esta palabra, están formados en la estela del clip y pues posteriormente acrecionados en el Mioceno y el Plioceno. Y la migración hacia el oeste de la trinchera se registra en el plutón de Piedra Ancha y el arco de Ricaurte. Bueno, esto se lo traduje de manera literal, pero no lo explican, digamos, en las figuras anteriormente mencionadas. Ya para las conclusiones. Pero esos últimos son del Mioceno, ¿verdad? Sí, señor. Esos de Plutón de Piedra Ancha y todo eso, ¿son miocenos o qué son? Y de Ricaurte, sí, señor. Miocenos, ajá. Bueno.
Y bueno, estas son las conclusiones, entonces voy a leerlas rápidamente. Entonces, el basamento de la cordillera central son granitoides del Paleozoico inferior, aquí, perdón, representan el arco ordovicico tardío formando los márgenes del Océano Reico. Para el complejo Cajamarca, tiene una edad máxima de depositación entre 240 a 200 millones de años, expuestas durante el desensamblaje de Pangea y coetáneo a magmatismo. También nos hablan del magmatismo de Arco, que inició aproximadamente hace 180 millones de años hasta 145 millones de años, y es coetáneo a la creación de montes submarinos flotantes del complejo Arquía y Quebrada Grande. Para el complejo de Arquía tuvo... Julián, no sé si lo detecta, la palabra coetáneo está mal escrita. No es coetáneo. No, coetáneo. Sí, sí, señor. Coetáneo. Sí, señor. Y bueno, para el complejo Arquía tuvo como protolito rocas originadas en Mor y montes submarinos, muy similar al complejo Raspas en Ecuador, y pues la de exhumación que le dan es de 217 a 107 millones de años. También nos hablan del cierre de Arco de Quebrada Grande y la creación de Sudamérica, que obdujo al complejo Arquía al mismo tiempo que el Océano Atlántico Sur se abría, generando el desplazamiento hacia el oeste de Sudamérica. El terreno Calima forma parte del CLIP con edades entre 100 y 92 millones de años. La corteza oceánica remanente entre el CLIP, aquí también me confundí, bueno, fue consumido por el doble sistema de subducción, generando un arco de islas, en este caso pues que mencioné desde el principio, que es el batolito de Buga, y el continental, que es el batolito de Antioquia. La colisión del CLIP sucedió entre 75 a 70 millones de años, finalizando ambos arcos y llevando a una rápida exhumación del margen paleocontinental. Y finalmente la subducción bajo el CLIP acretado continuó en el terciario temprano. Entonces en este caso citan al batolito de Sonsón y rocas de arco del Eoceno. De la formación de Veiga. Y ya, eso sería todo. Bueno, muy bien. Gracias. No sé si hay alguna pregunta. No sé. ¿Preguntas? Bueno, bien. Muy bien. Entonces tenemos rocas plutónicas y volcánicas desde hace 500 millones de años hasta hoy en día. De nuevo, ¿no? Siguiente. Bien, tengo una pregunta un poco conceptual. ¿Alguien está hablando? Sebastián. Sebastián no está aún. Casi no lo oigo, Sebastián. No se oye nada. Pero le pongo más volumen a esto. A ver. Sí, señor. ¿Me escucha bien? Sí, ahí, ya. Hay una muestra que es un granate en un gauro, lo cual pues yo tengo entendido que en basaltos o en gauros casi no hay granates, pero lo que me causa también duda es, pues, cómo se puede encontrar un gauro en una turbidita. O sea, tal vez se quedó ahí. No creo que los gauros sean... No, es imposible. Un gauro no es parte de un flujo turbidítico. ¿Pero qué muestra es? Es la... DB108, de la formación espinal. Pero, a ver, mira la de 108, Julián. Dale, ya, no lo voy a revisar. 108. La formación espinal, tengo entendido, pues, son bonitas, ¿no? La DB108 la relacionan a Cisneros, a la formación Cisneros. Muestra cuál es, ponga la tabla un momentito. Esto ya voy a compartir. A ver. No, ya habíamos dicho que Cisneros y Espinal son turbiditas ambas, sino que Cisneros tiene metamorfismos. Cisneros es una filita, la filita de Cisneros. Y nuevamente, Cisneros, una tobalítica. A ver, pues de hecho, hemos dicho que día en la clase que eso no podía ser parte de Cisneros.
y mucho más si les da esa edad ígnea. De pronto es una de esas tobas que están ahí. Para Quebrada Grande también citaron una toba, si se acuerdan. Sí, sí. Entonces el arco debe estar por ahí cerca. Pero no veo ahí nada que diga nada de Gauros. Sebastián, no sé a qué se refiere. Ok, no, pues tal vez lo vi mal, porque pues en el diagrama de luminiscencia me parece formación espinal, pero bueno. No, las únicas que hemos visto de espinal que tienen y aparentemente son tobas son esas. Habrá que ver si realmente son tobas. Es posible, no es imposible. Digamos, estamos en un forarc, pues el arco está relativamente cerca, entonces es posible tener rocas volcánicas. Podrían ser retrabajadas también. Entonces todas las partículas, por eso les dan semejante espectro que tienen ahí. O sea, podría ser no necesariamente una toba al lado de un volcán, sino partículas recicladas del volcán y todas caen más o menos alrededor de 75, en este caso, que es algo parecido a lo de Cisneros. A los dineros, sí. Pero parece ser circón detrítico, pues retrabajado. Listo, vale. Muchas gracias. Bueno, Sebastián. ¿Listos? Listos. Listo. Vamos a ver. Pues, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Daniel, ahí está bien. Listo, muchas gracias. Adelante. Ay. Bueno, el artículo que voy a exponer yo es básicamente la continuación del que estuvo exponiendo Julián este tiempo. Es también de Villagómez, pero en este caso se hace uso de termocronología y tectónica de las cordilleras central y occidental de Colombia, evolución del Cretácico temprano al terciario de los Andes del Norte. Como dije, pues este es un artículo que va muy de la mano y básicamente lo que vendría siendo la introducción, marco geológico, son casi pues lo mismo, entonces voy a intentar como pasar un poco rápido por este tipo de temas. Posteriormente se hablará un poco de trabajos previos, que realmente no es como que haya mucha información, ya que pues gran parte de la termocronología que se tiene en Colombia actualmente, o bueno, para ese instante era de la cordillera oriental. Después hablaremos de las técnicas analíticas, ahí se darán pues un poco de las edades de cierre, les hablaré un poco de las edades de cierre, posteriormente resultados y discusión, para finalizar con conclusiones. Bueno, en cuanto a la introducción, pues en ese texto se da como un tipo de comentario muy general acerca de lo que se ha trabajado en el área, como muy relacionado con la exposición anterior realmente, como había dicho, en la cordillera central, bueno, formada por rocas metamórficas del Triásico y más antiguas que según el autor, se funden durante el rift del Triásico, que pues ya hemos hablado que realmente, bueno, la ocurrencia de un rift durante el Triásico es algo que no es muy factible. Posterior, bueno, se habla de la subducción jurásica del arco colombiano, que forma un arco continental y un arco marginal del Cretácico inferior, e hizo erupción a través ya sea del basamento continental o basamento oceánico de una cuenca marginal, culminando posteriormente en compresión y cierre de la cuenca. Posterior a esto, bueno, la subducción fue interrumpida por la colisión de la gran provincia ígnea del Caribe, del Cretácico superior, bueno, contra los Andes del norte. En este caso, para este artículo en específico, se recolectaron datos de argón-argón en Orblenda, feldespato alcalino y biotitas. Se hizo uso de fission thorax en apatito y zircón, y uranio, torio, helio. Fueron como los tres métodos principales que se utilizaron para generar una historia termal semicontinua del Cretácico, para las rocas expuestas a lo largo de toda la cordillera central y las rocas acrecionadas expuestas en la cordillera occidental. Pues todo esto se hizo, digamos, como con el objetivo de cuantificar el tiempo de acreción de las rocas de arco y de plató oceánico y definir la respuesta térmica y de exhumación de las cortezas continentales y oceánicas con respecto a la colisión, acreción y subducción para la posterior acreción en Colombia. Entonces, el objetivo fue, como dije, pues construir una historia de exhumación desde aproximadamente hace unos 140 millones de años, combinando todas las historias sedimentológicas de la información que se tiene en las cuencas circundantes, edades de uranio plomo en zircón,
de rocas plutónicas como el artículo, bueno, metasedimentarias como el artículo anterior, y análisis geoquímicos de rocas intrusivas y volcánicas. En cuanto al marco geológico, pues como podemos observar, realmente los mapas son básicamente los mismos. En este caso también se hizo un estudio de lo que viene siendo como una parte, como acá, no sé si se ve mi cursor, pero una parte norte, que vendría siendo la A, posteriormente una parte central, la B, que está en la siguiente diapositiva, y la C. Lo que hacen ellos es, bueno, presentar esos mapas detallando las regiones de estudio dentro de la cordillera central y occidental y del valle Cauca-Patía. Asimismo muestra las edades termocronológicas obtenidas, que son estos, bueno, estas que se ven acá, que tienen una leyenda a base de color. En el apatito de uranio torio se muestra en negro, ya el de uranio torio zircón es un negro pero pues más fuerte como con negrilla, las fission tracks de apatito en verde, las de zircón en rojo y todo el tema que es argón-argón, de feldespato, biotita y orblenda pues, en el resto de los colores. Básicamente lo que hacen los autores es como desde hace ya un tiempo, se dividen en dos provincias, una oceánica y una continental, las cuales se yuxtaponen a lo largo de las tres fallas principales de las que hemos venido hablando, la de San Jerónimo, que bueno, aparece en esta y también en la parte de Silvia Pijao y Cauca Almaguer. Se habla de que bueno, la corteza continental de la cordillera central se encuentra al este de la falla de San Jerónimo, en donde ya empieza a aflorar Quebrada Grande y el complejo Arquía. Y ya pues al otro lado pues se observa la corteza oceánica. Estas imágenes bueno, luego las volveremos a revisar porque vamos a hablar un poco más acerca de la ubicación y de los resultados que se obtienen puntualmente para cada una. En cuanto al marco geológico, en cuanto a los trabajos termocronológicos previos, como había dicho, realmente no hay mucha información. Hay un trabajo de Restrepo Moreno, que no me acuerdo, creo que era 2002, no anoté la fecha, se me pasó ahí. Tienen datos de uranio, torio y helio en apatito en el norte de la cordillera central, que proporcionan evidencia de episodios de enfriamiento por exhumación durante 45 a 40 millones de años y 25 a 20 millones de años. McCarthy en el 84 pues, hizo un trabajo de edades de potasio, argón y rubio de estroncio, que pues, sabemos que no son los más precisos, en rocas metamórficas y graníticas de la cordillera central, que oscilan entre los 343 y 57 millones de años. La mayoría de estas edades se han interpretado como el registro de eventos térmicos durante el Mesozoico temprano y hacia 65 a 55 millones de años, aunque en este caso no está determinado. Y como habíamos hablado, pues realmente la gran cantidad de datos termocronológicos que se tienen hacen parte de la cordillera oriental, que hablan otra vez de eventos de acortamiento, de exhumación, de hace 60 a 50 millones de años, 40 a 30, 20 y entre 6 y 3. Realmente la gran mayoría de la literatura se encuentra es para la cordillera oriental. Bueno, como había dicho previamente, las técnicas que se utilizaron en este caso fueron argón-argón, en orblenda, biotita y ortoclasa, fission tracks en apatito y en zircón, uranio torio y también, pues acá lo que hice fue, los autores como que no son muy claros en las temperaturas de cierre, entonces yo pues busqué este cuadro que está a la derecha, que tiene colores, que realmente pues lo encontré como unas diapositivas de clase de una universidad española, entonces no tenían como un tipo digamos de leyenda o digamos, sí, como de referencia muy clara. Y ya pues haciendo como recopilando un poco lo que hablan lo que hablan los autores en el texto, pues logré medio sacar un cuadro en el que, bueno, hablan de que la temperatura de cierre del apatito en las fission tracks es de más o menos 120 grados, las del zircón está entre 210 y 290, pero según tengo entendido, y le quería hacer la pregunta al profe, usualmente lo que se hace es tener en cuenta la temperatura de cierre del zircón en fission tracks siempre es como de 250, si no estoy mal. Sí, eso depende, digamos, ellos lo hacen así porque depende del tipo de zircón. Pero en general sí, 250, entre 250 y 260, más que la temperatura de cierre es la temperatura que tiene que alcanzar para resetearse, que es diferente.
a la temperatura de cierre. La temperatura de cierre creo que son, ahora la vamos a ver en las tablas, pero es diferente, es alrededor como de 180 o 200 de cierre total. Recuerden que dijimos que primero tenía que, si son sedimentos, tienen que por subsidencia bajar hasta calentarse a más de 250 grados, como en el caso nuestro del Cretácico. Y llegamos a la conclusión de que el gradiente geotérmico y el espesor de la columna no daba para que los estratos del Cretácico inferior tuvieran zircón reseteado. Entonces, efectivamente, estas temperaturas que usted está mostrando ahí son las de reseteo, no las de enfriamiento, no son las de cierre. Las de cierre, por ejemplo, de Patito es de 120 a 60. Entonces, en realidad, cuando cierra es en 60. Ahí de pronto, ahí muestra la tablita. Exactamente, ahí está. Eso es lo que está mostrando ahí. Inclusive ahí la tienen como más, 130, lo que sea. A 60. Digamos, cuando llega a 60 grados ya está cerrado. El zircón, note lo mismo, como 200, no, el de, sí, ese, ahí lo ponen con un rango pues un poco más amplio, pero digamos la temperatura más baja cuando se cierra, creo que son 180, así por el estilo. Pero me llama la atención que no los puso en orden, porque la tabla la hizo usted, ¿cierto? La de la izquierda. Sí, profe, esa le hice yo y no lo puse como en orden porque aquí abajo lo que quise fue como, primero que estaba como confuso lograr sacar la tabla en el texto y segundo pues quise como poner aparte lo que vendría siendo argón-argón y aparte lo que fue lo que era, bueno, fission tracks, es decir. Debo pasar un par de diapositivas y me muestro. Una, otra. Ahí, bueno, ahí se ve bien. Creo que ahí están los geotermómetros en orden. Digamos, la temperatura mayor de cierre es la de la Orblenda, que es la de 400 y pico grados. Luego biotita y feldespato como 300 algo. Y las huellas de fisión en zircón que ya dijimos que eran entre 250 y 180. Apatito, Fission Tracks, la verde, está entre 110 y 60. Y luego helio para zircón y para apatito están a temperaturas aún menores. Entonces ahí están los geotermómetros en orden, desde los más calientes hasta los más fríos, en ese cuadrito. Debió haberlos puesto así. Efectivamente los de abajo son los de argón-argón y luego los Fission Tracks y luego helio. Uranio, torio, helio para los mismos minerales, pero es diferente la técnica ahí a la de Fission Tracks. ¿De acuerdo? Listo, profe. Sí, perfecto. Entonces, bueno. Aquí se ve, por ejemplo, mire, la mayor es la de Orblenda. Exacto. 511 a 545. Pues 545 la daría la temperatura máxima de enfriamiento. Porque recuerden que dijimos que uranio, plomo en zircón sí es alrededor de, ahí está, alrededor de 850 a 900 grados. Entonces, cuando la roca cristaliza y se forma el zircón, está a esa temperatura, alrededor de 900 grados. Y luego cuando se empieza a enfriar puede mantenerse en residencia todo ese montón de tiempo. Y cuando se enfría, que fue lo que vimos en el artículo de Santander y que estábamos viendo en el artículo anterior también, que una cosa era la edad de uranio y plomo, la edad de cristalización del zircón, y otra cosa era cuando cerraban los otros minerales, empezando por la Orblenda, que es la más caliente aquí, 500 grados. Entonces tiene que haber pasado de 40 kilómetros o de una temperatura alrededor de 1000 grados a temperaturas alrededor de 500 grados, que igual siguen siendo más de 20 kilómetros de profundidad. Entonces ellos quieren demostrar aquí cuándo se enfrían. Entonces debió haberlos puesto en orden. Los puso en orden, pero al revés, creo. Pero al revés, sí. Sí. Sí, bueno, va hacia abajo, va sí. Invertido. Sí. Pero para todos el orden, de nuevo, pónganlo un segundo, porque me interesa que eso lo entiendan bien. Ese es el orden al que está en esa tabla. Y debajo tendrían que poner de la Orblenda pues el uranio, plomo en zircón, si quieren. Bueno, pero todos los geotermómetros que usaron de enfriamiento son esos que están ahí, en ese cuadrito. Adelante, Daniel. Exacto, bueno, y aquí digamos ya también, luego hacían como una diferenciación entre el feldespato alcalino con ortoclasa y bueno, las plagioclasas, pues comparar las temperaturas, pues también vale la pena como decirlo. Bueno, ya en cuanto a los datos
como digamos termocronológicos de la cordillera central, inicialmente entregan esta tabla, que es como una compilación de todas las edades termocronológicas que se obtuvieron de toda la zona de estudio y se presentan, bueno, también teniendo en cuenta los métodos usados y las leyendas, y pues lo que hacen es aquí definir que dentro de la cordillera central, a medida que uno va hacia el sur, que vendría siendo este lado, por lo que hace es que las rocas son más jóvenes. Esa es una compilación, como dije, que es de todos los resultados de los que se va a hablar posteriormente. Bueno, ellos Pero, lo que hacen... pero Daniel, utilice esa tablita para mostrar rápidamente qué son. Por ejemplo, lo de la izquierda. A ver, los cuadraditos, ¿qué son? Entonces, los cuadraditos, bueno, son las edades, digamos, los cuadraditos que no están rellenados son de apatito en uranio, torio y helio. Los que están rellenados son apatito, los cuadrados que están rellenados son en apatito, pero de fission tracks. Bueno, fíjese que la mayoría son AFT. Sí, la gran mayoría de lo que se tiene es AFT. Que digamos es una temperatura entre 120 y 60 grados. Y lo mismo, digamos, ya hacia esta parte, moviéndonos un poco hacia el sur, ya serían, o sea, aparece AFT, pero también aparecen muchos ZFT, aparecen muchos zircón. Exacto, entonces la mayoría de esos van a ser AFT y ZFT. Y noten que, digamos, aparentemente las mismas muestras del geotermómetro de menor temperatura son los de apatito y zircón con helio, ¿no? Separando de helio. También hay unos triangulitos en el cuadro a la izquierda que son fission tracks en zircón. Entonces noten que las edades de fission tracks en zircón son más o menos coetáneas con las de apatito. Eso es interesante, eso quiere decir que fue rápido la exhumación. Y en el lado derecho, de nuevo, ahí tenemos un montón de ZFT, pero yo veo que coinciden en el rango, no, en el del centro, de 4 grados a 3 grados. Tiene un montón de ZFT, unas un poco más antiguas, efectivamente ahí sí las más antiguas, a 100 algo, que unas de esas coincidentes con AFT y con apatito, helio en apatito, ¿cierto? Con argón, creo que... Las de arriba, sí. Ah, bueno, y estas de abajo sí son las de argón. No, me refería a las de arriba, a las de abajo. Okay. Las que están por arriba entre 20 a 20 millones de años, son los cuadraditos no rellenos. Ese es el geotermómetro de menor temperatura. Y el geotermómetro de mayor temperatura, efectivamente, señálelo, ese cuál es, ese es... El de espato de argón. Espato, y también son coincidentes con la Orblenda, si se da cuenta, que es la que está de la derecha. Sí, Orblenda y biotita que está acá. Y con biotita, entonces note que todos más o menos le dan lo mismo, igual sugiriendo que algo se levantó rápido ahí. Entonces, esos son los diferentes geotermómetros que muestran que una roca, digamos, va subiendo con el tiempo y se va enfriando a diferentes ventanas de temperatura. Por eso era muy importante tener el orden correcto de estos geotermómetros. Que de nuevo ahí es ZFT. Ahí está el orden correcto, de hecho. De hecho, este orden es diferente que yo les estaba diciendo, porque ZFT y uranio, torio, helio en zircón están cerca. Y AFT también, como un apatito, también están cerca. Entonces, este es el orden correcto. Este que está aquí es el orden correcto de temperaturas. Todas estas. Básicamente el artículo se va a centrar en la cordillera central y en la occidental, ¿cierto? Sí, realmente todos los temas que trata todos los resultados son de esas dos cordilleras, profe. Bueno, acá lo que hacen realmente es como empezar a dar, empiezan a seguir como un orden, moviéndose entre las zonas. Entonces acá el orden vendría siendo, esto inicialmente es, Batolito de Ibagué al norte de la falla de Ibagué. Esto vendría siendo Batolito de Ibagué al sur de la falla de Ibagué. Y luego empiezan a hablar de las fission tracks, pero es como para tener el orden que se va a seguir de ahora en adelante, es básicamente ese, que es el que pues exponen los autores. Entonces, en cuanto a los granitoides jurásicos y su basamento local en el centro y sur de Colombia, aquí, como dije, iniciando en la parte norte de la falla de Ibagué, se presentan edades argón-argón, con temperaturas de cierre aquí son aproximadas y mayores a 300 grados.
Estas, en este caso, pues son ortoclasas extraídas del batolito de Ibagué, al norte de la falla. Son las muestras DB01, DB06, DB07, DB09, que son de las más representativas, todas con unas edades de Cretácico inferior. Y con, bueno, realmente acá no tienen como un error significativo, entonces son edades como representativas, en la que la DB01 y la DB09 están alrededor de los 115 millones de años, mientras que la DB06 y la DB07 pues siguen igual en el rango de los 110 millones de años. Ya posterior, Pero pasando lo que pasa es que el espectro sí está disturbado. Ah, sí. Y ellos mismos lo dicen, por ejemplo, en la C. No da un plató tan claro. Y cuando mira el intercepto le da un número de 725 en la C, Sí, en el cuadro de la derecha. acá. Y el número de la isócrona inversa también les da muy diferente al otro, 86 versus 109 a la izquierda. Entonces no son tan buenas, digamos, tienen errores, se sugiere que algo no está cerrado, entonces no da un plato tan claro como quisiéramos, pero digamos dentro de todos esos márgenes de error dan alrededor de 100 algo. Esos, ¿cuál es la edad del batolito de Ibagué? Es Jurásico, ¿no? Jurásico. Y estas edades que están mostrando ahí que Son cretácicas. son cretácicas. Entonces el batolito cristaliza en un momento en el Jurásico, seguramente en la tabla vamos a ver las edades jurásicas, Sí. Zircón, y luego sí las edades de enfriamiento con estos minerales. Aquí que están mirando, ¿qué minerales están? Aquí están con ortoclasa, profe. Ortoclasa, todos. Ajá. Todos están de ortoclasa. Y es la de menor temperatura. Creo que Del rango de sí, del rango de argon es la de menor. que es como 300 algo, creo. Miremos un segundo. Sí, más o menos. 290 más o menos, está hartísimo. Más 65. Bueno, digamos alrededor de 300, ¿cierto? Sí. Para el enfriamiento de esas. Entonces, lo que están diciendo es, se formaron por allá en el Jurásico 1000 grados, o lo que sea, y en el Cretácico, en 100 y pico, están enfriándose a 300 grados, que de nuevo son como 15 kilómetros de profundidad. Pero se formó el Plutón mucho más abajo y luego sube alrededor de 110 millones de años, es exhumado. Claramente es un arco magmático, como hemos discutido. Pero la próxima vez miramos eso, tengan en mente que una es la edad de cristalización y otra es la edad de cristalización también, pero de otros minerales que cierran más tarde. Y eso necesitamos entenderlo bien para poder poner el artículo. ¿Este lunes es festivo? Creo. No, profe. ¿No? No. Ah, bueno. Que no, listo. Entonces, el lunes, hagámosla en línea el lunes y nos vemos el miércoles en la universidad, si les parece. Listo, profe. Perfecto. El lunes ninguno tiene inconveniente en línea presencial, porque ustedes siempre me dicen después. ¿No? Hola, profe. Hola. ¿Quién va a hablar? Leini, profe. Profe, quería hacerle una pregunta. Lo que pasa es que estaba revisando las clases que nos quedan respecto a las exposiciones que aún faltan y me surgen dos preguntas. Uno, si el día del parcial se van a tomar las 2 horas o ese día hay posibilidad de que se realice exposición. Y la segunda pregunta es, que es más como propuesta, si es posible que este lunes la clase inicie a las 8, pues justamente para intentar que alcancemos a pasar los expositores que aún faltamos. Yo podría hacerlo, no tendría problema con eso, pero ¿todos pueden a las 8? Pues pregunté en el grupo, algunos compañeros no pueden, pero según vi, pues la mayoría sí pueden. Sin embargo, profe, pues también quería comentarles si es posible que en ese horario de 8 a 9 haya como flexibilidad
pues para no afectar a aquellos que en ese horario tengan dificultades para conectarse, pues por sus compromisos ahora de final de semestre. ¿Quiénes no pueden a las 8? Levanten la mano. Camila no puede, Gabriela tampoco, 2, 3. 3 no pueden. Daniela no puede. 5, Daniel. ¿Hay más que no puedan? ¿Todos los demás pueden? Santiago no puede, 6 que no pueden. ¿Todos los demás sí pueden?